conocer cómo es que la iglesia de Dios, cómo Dios la ha concebido y cuál es su propósito, si no es en las Escrituras. Entonces, una vez que hay vida en el creyente, una vez que somos salvos, porque es ese orden lógico, reconciliados con Dios por medio de Dios, por medio de ese vino nuevo, de su palabra, del Evangelio, es necesario un odre para contener ese vino, para contener esa vida, el cual es figura de una estructura flexible, por eso es una estructura flexible, que crece juntamente con su contenido. Dios da un contenido, una vida, pero esa vida necesita ser contenida. Por ejemplo, Dios mora en nosotros, no está por ahí flotando, volando. Él viene a morar en nosotros, no al lado de nosotros, por encima de nosotros, dentro nuestro. En ese sentido también somos un odre, personalmente, el depósito de la vida de Dios. Pero también como un cuerpo, somos un odre de Dios. Donde aquel testimonio, todo lo que es la teología bíblica, es sostenido, mantenido, hasta defendido, hermanos. Muchas veces la iglesia tuvo que defender en la historia las grandes verdades de Dios, de su persona, luchar contra las herejías cristológicas, ¿no? Entonces la iglesia, hermano, es guardián y baluarte de la verdad, hermano, la contiene, lucha por ella, da la vida por ella, la iglesia, hermano. Porque todo esto que estamos hablando, ese contenido, está en la iglesia. ¿Quién lo enseña? Los impíos, la universidad, la iglesia en la que miren no estamos. El cuerpo de Cristo donde se tratan estos temas. No solamente en un seminario bíblico, hermano, porque esos otros temas no es para eruditos, es para todo el cuerpo del Señor. Vamos a seguir. Entonces, este odre flexible que tiene este contenido estirándose. Esto es el estudio del odre de Dios, que es la iglesia. Porque no somos salvos para que estemos ahí solos, regados como piedras esparcidas, ¿no? Sino para ser piedras que son juntadas en torno a Cristo, acercándonos a la piedra viva, para ser edificados como casa espiritual. Nosotros también como piedras vivas. No piedras vivas regadas, hermanos, una pradera. Que qué bonito en el paisaje. Unas piedras ahí pintando el paisaje, ¿no? Pero no hacen nada. Al fin no es para eso que fuimos salvos, porque hay que tener el propósito de Dios de la salvación. La salvación individual, pero también va a ser un hombre corporativo, un nuevo hombre, que no es el hombre envejecido, la imagen de Cristo. Entonces, este estudio acerca del odre, porque somos salvos no para quedarnos solos, sino para ser parte de una edificación. De esto hay mucho también que hablar, pero hay poco tiempo. Pues vamos a aprender eclesiología desde Génesis. Por ejemplo, Génesis nos habla acerca de Adán y Eva, pero luego se nos revela en Efesios 5:25 al 32. Que eso realmente que nos narra acerca de Adán y Eva y del matrimonio, realmente es figura de Cristo y la iglesia. Hay eclesiología en Génesis, hermano. Eclesiología por todos lados. Israel como pueblo escogido de Dios es una figura también de la iglesia, del pueblo de Dios. El tabernáculo, el templo de Dios, el odre, candelero, tantas figuras que hay en la Biblia para hablar de un solo tema, la iglesia, hermano, y sus diferentes aspectos que hay que estudiar, que hay que aprender, que hay que indagar. La ignorancia o falta de estudio de esta área o de entendimiento ha traído en nuestros días y en varios capítulos de la historia de la iglesia terribles realidades por ignorar este asunto de lo que es la eclesiología, de hacerlo como bien sale. No, hermano, no es como nos parece, ¿no? Como hoy en día, hermanos, estamos en tiempos de restauración, ¿no? De edificación. Pues la iglesia no fue un edificio ya terminado, es una ciudad que está siendo edificada, la Nueva Jerusalén, que está siendo edificada. Esto es algo que ya acabó en la historia y estamos ahora procurando mantenerlo. Nosotros somos parte de esa edificación que Dios viene haciendo por los siglos con su pueblo, con su iglesia. Podemos aprender de lo que Dios ya ha hecho con la iglesia antes. Entonces también se estudia la historia de la iglesia, la eclesiología, lo que dice la Biblia de cómo debería ser, su ideal, qué pasó en la historia, cómo se degradó, cómo hubo momentos de restauración, cómo Dios habla acerca de todo esto que ocurrió en la historia. ¿No? Cuando estoy estudiando acerca de la historia de la iglesia, ¿no? Vemos que Dios ya sabía todas estas cosas. Entonces Dios no se espanta, hermano, de las cosas que vemos, pero quiere que seamos fieles, que seamos vencedores, que hagamos las cosas como deben ser hechas. Y luego tenemos que estudiar, hermanos. Hay libros muy buenos de la historia de la iglesia, hermanos, que deberíamos leer, que son joyas, hermanos. Debemos entender su fundamento, que es Cristo, sus pilares, que son doctrinas fundamentales, de las cuales venimos mencionando, y su edificación conforme a los parámetros que Dios ha establecido, sin dejar de ser el diseño de Dios, pero manteniendo la flexibilidad del hombre nuevo, para que luego llegue, como ha pasado muchas veces en la historia, que empieza un movimiento que es del Señor,
Y con el tiempo termina endureciéndose, petrificándose, fosilizándose y haciendo un odre que ya no puede estirarse más. Que hasta ahí llegó, ¿no? La iglesia siempre debe ser flexible a lo que Dios está haciendo con ella. Flexible, claro, según los parámetros bíblicos. No flexible según lo que salga, hermano. Según lo que nos parezca. Es que tocó, no es flexibilidad. Flexibilidad con los principios que Dios ha revelado acerca de él. La iglesia, según la circunstancia que la iglesia le toca vivir. A veces en persecución, a veces en libertad, ¿no? Puedo explicar cosas de persecución a la iglesia aquí. Pero los hermanos de la China simplemente están aplicando cosas que la iglesia vivió en una persecución y que la iglesia que muestran las escrituras. Pero también hay partes en la Biblia donde la iglesia no estaba perseguida y tuvo otras realidades, como la iglesia de Éfeso, que fue muy útil para toda la región. Entonces hay diferentes cosas que habla la Biblia. Debemos mirar todos los aspectos, no solamente uno, para ser bien equilibrados. Debemos mirar la historia y cumplir el propósito de Dios, hermanos, como obra de Dios. Debemos estudiar quiénes conforman este cuerpo también, de Cristo. Este estudio estudia quiénes forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, quiénes no. Cómo se llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Y en cómo hasta cómo la soteriología se manifiesta en el cuerpo de Cristo. O sea, cómo debe ser el evangelio predicado por la iglesia de Cristo, vivido. Y su gobierno cómo debe ser, su propósito, su pasado, su presente y su futuro. O sea, su historia, todo lo que Dios nos va a conocer sobre la iglesia es lo que hemos estudiado acerca de la iglesia. De ahí pasamos a la escatología. Hay escatologías y hay escatología bíblica. Hay mucha escatología, hay muchas corrientes, ¿no, hermanos? Muchas propuestas, muchas ideas. Nosotros siempre debemos buscar, hermanos, pues en medio de todos esos extremos también que hay por ahí, buscar ver qué dice la Biblia. Y según lo que diga la Biblia, salirnos de ello, pues procurar entender lo mejor posible. Ahora, este estudio del fin a veces es menospreciado, hermanos. Así no se toca en las iglesias. A veces se habla demasiado de eso. Todo el tiempo están esperando el rato, la venida del Señor. Es algo que debemos tener en cuenta, obviamente, pero sin descuidar de más áreas. Entonces, este es el estudio del fin de las cosas. Es la culminación. Trata también de todo lo referente al retorno de Cristo, el cumplimiento final de las promesas y profecías hechas por Dios a Israel y las naciones, para la iglesia y para el mundo. Porque Cristo no solo murió por nuestros pecados, no solo nos salvó y nos limpió de nuestras impurezas, y aún nos limpia y sigue purificando, ¿no? Y santifica. No solo nos ha hecho una casa santa para nuestro Dios, sino que Él vuelve. Él vuelve a poner en orden todas las cosas, a establecer su reino, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Él también a establecer una nueva tierra y un cielo nuevo. Todo eso que trata este estudio. La esperanza que tenemos, hermano. Que no está en este mundo, que no está en el presente de turno, no está en que el gobierno cambie. No, hermano, nuestra esperanza está en que el rey va a volver. Que el rey está viniendo, hermanos. Y fue una expectativa que todo cristiano debe tener todo el tiempo en su corazón. Porque a veces nosotros, hasta yo, hermano, a veces me he encontrado en eso de pensar, no, pero sí quiero que Cristo venga, pero un poquito más, de que el Jesús también quiere ser encontrado en mejores condiciones, ¿no? En la venida del Señor. Pero hermano, nosotros no debemos vivir así. Debemos realmente, ese deseo que el Señor vuelva, esa expectativa, si el que tiene esa esperanza se purifica. Esa esperanza hay que llevarnos a purificar. Por cierto sentido es bueno, ese anhelo de estar preparados para que el Señor venga, pero no debemos anhelar que se retrase, hermano. Es fundamental el testimonio que el Espíritu y la Biblia dice, la iglesia y el Espíritu dicen, ven, hermano. Ese es nuestro clamor constantemente, nuestra esperanza bienaventurada. Y el estudio acerca de esto, hermano, no es tanto para que sepamos cómo van a ser todos los detalles de la venida de Cristo, porque eso nadie lo sabe. Hay gente que se puede hacer mapas, hasta las batallas con el anticristo va a ser aquí Armagedón, aquí pasa esto. No, hermano, no es para eso la escatología bíblica. Es para que estemos atentos a los señales de los tiempos. Para que aumente nuestra esperanza, hermano, nuestra expectativa de la venida del Señor. Es para eso. Porque el libro Apocalipsis no solamente para hablarnos de juicios y de horribles plagas. Es para hablarnos que a pesar de que todas esas cosas vienen y se están manifestando, hermano, nosotros hemos vencido. Aunque venga persecución, aunque venga muerte, peste, calamidad, ira, juicios, no vienen para nosotros, vienen para este mundo. Para nosotros viene Cristo, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Y de eso trata de estudiar la escatología. Es algo que de vez en cuando, hermanos, es bueno siempre hablar en la iglesia. Mencionaron las prédicas. Hermanos, porque nosotros
todo aquello que vimos, todos los principios para nuestra vida, hasta sobre la familia, hermanos, tienen un fin, un propósito final, un cumplimiento en la venida del Señor Jesús. Nos vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas hasta de nuestra cristología, hermanos, de cómo hemos vivido como iglesia, qué hemos hecho. Todo eso hay que hablarlo en la iglesia, hermanos. Es raro encontrar cristianos hoy en día que no guardan la venida del Señor. Esto es algo fundamental de la fe de la iglesia. No es un asunto más. Es un asunto fundamental con creer en la venida del Señor Jesús. Que a veces las personas niegan, ¿no? Los cristianos no vivimos para este mundo o solo para las cosas que podemos alcanzar en nuestra vida humana. Esperamos algo más glorioso mientras somos partícipes del propósito de Dios en todas las cosas mientras estamos acá. En las cosas que Dios ha dispuesto que comenzaran, Dios también ha puesto un final. En Dios mismo, en su carácter, en su persona, pues realmente todas las cosas de las áreas del conocimiento fundamental de la teología nos llevan a conocer más plenamente a Dios. Y no es diferente con esta área, que es la escatología. Ahí también podemos ver acerca más de la ira de Dios. Vemos que Jesús, no es como que lo describe, ¿no? Que Jesús no es un muñequito que viene para que le tire el cachete, no es un abuelito. Vemos en la segunda venida a Jesús no viniendo a morir por los pecados, sino viniendo a acabar con los pecadores, manchar sus vestiduras con la sangre de Dios. Pero ahí también se nos revela más quién es Dios, a través de sus juicios. Dice la Biblia, meditaré tus juicios para no pecar. Meditaré en los juicios de Dios, eso también sale el Salmo 119. Entonces, todo esto de escatología es bien interesante, hermanos, a veces apasionante, pero tiene también su equilibrio. Por ejemplo, en 2 Pedro 3:9, que nos habla acerca de eso. Dice, el Señor no retarda su promesa, no la venida. Si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de ellas que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ven, hermano, para los apóstoles era un asunto que se tocaba de vez en cuando. Era un asunto normal tratar de esto con la iglesia. Pero miren, ¿para qué? Para que se preparen y para que nos preparemos más de nuestra santa manera de vivir. Además, es el propósito de la escatología, hermano, de hablar de los asuntos del fin. Es exhortar y es despertar a la iglesia. Para que nos despertemos, hermano, y veamos que está por acabar, está por terminar. A fin no venga Cristo mientras estemos vivos, hermano, vamos a morir pronto. Y pronto vamos a estar parados delante de Dios y del juicio venidero. Entonces, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa. Tenemos que estar esperando, hermanos, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La justicia no viene aquí, hermano. Claro, aquí clamamos por justicia, pero la justicia viene del Señor y viene pronto. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿No? Entonces, vamos con los puntos fundamentales o cruciales de la teología bíblica o sistemática. Si usted estudia Romanos, se da cuenta que esos son los puntos que también son tocados, ¿no? Empieza con los principios, empieza con Dios, la creación, la caída, luego llega el punto principal que es Cristo, la redención, la justificación, luego empieza a hablar un poco de la iglesia, luego también nos habla acerca de cosas futuras, hablando de Israel y su restauración. Entonces vemos que todos esos puntos son tocados de esa misma manera en la Biblia. Pero también hay unas ciencias, ¿no?, o áreas que son auxiliares. Yo quiero, hermano, solamente enfocarme en una, porque son muchas, ¿no? Que es la primera, que me parece que es la más importante, tal vez, hablando básicamente, especialmente para lo que ustedes van a hacer, que es estudiar. Y para estudiar necesitamos herramientas, hermano. Y la herramienta auxiliar más útil o fundamental, diría yo, la primera en orden, como también está también en el libro Primera en Orden, por su importancia, es la hermenéutica bíblica.
Entonces vamos a tratar esto con un poquito también por causa del tiempo. La hermenéutica bíblica. La hermenéutica es un asunto auxiliar, es decir, nos ayuda en el estudio de la teología bíblica. Pero no es teología en sí misma, pero es basada en los principios que la misma Biblia da. Y son hasta de sentido común, diríamos, hermanos. Vamos a ver solamente esto por un poco en 2 de Pedro 3:16. Yo sé que los hermanos ya tienen bastante entendimiento de esto porque están viendo 2 de Pedro, pero ahí vamos a enfocarnos. Y como vamos a terminar, vamos a enfocarnos en esta parte. 2 de Pedro 3 dice, es que la continuación de lo que veníamos leyendo, ¿no? Leímos hasta el versículo 15, ¿no? Que decía el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. En 2 de Pedro 3. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, todos estos asuntos de la escatología, tantos asuntos que nos han escrito todavía los hermanos. Y el hermano Pablo, el apóstol, habla de estas cosas. Pero luego dicen ya en el versículo 16, casi en todas sus epístolas. Ay, mire, hermano, se hablaba de escatología en casi todas las epístolas. ¿Se da cuenta qué tema tan importante? Mencionaron casi todas las epístolas del hermano Pablo. Hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hermano, porque hay tantas escuelas sobre la escatología, tantas diferencias, tantas corrientes, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, hermano, entonces, ¿por qué es importante la hermenéutica? ¿La hermenéutica qué es? La palabra hermenebein, el arte de la interpretación de las escrituras, de su explicación, de cómo hacer una buena exégesis bíblica, cómo sacar el significado del contenido, lo que está en la palabra de Dios, para que no saquemos cosas que ahí no están y metamos las nuestras propias, que es la exégesis, ¿no? Meter lo nuestro propio. Para una buena exégesis, que es sacar, ¿no? De exprimir, de sacar afuera, hay que tener una buena hermenéutica, para sacar lo que Dios ha dado, ¿no? Es como si ahí está el depósito de Dios, y esto es como un cucharón, hermano. La hermenéutica es como un cucharón que usted mete en el depósito de Dios y saca lo que es del Señor. Es una herramienta, no es el depósito de Dios en sí mismo. Entonces todo lo que hablamos en la teología es el depósito de Dios, que nos ha sido dado. Necesitamos herramientas para poder tomar de ellas, para poder usar de una manera correcta. Porque sin herramientas se nos puede derramar el depósito, hermano. Podemos perder partes, podemos usarlo mal, el depósito de Dios, torcerlo. ¿Cómo vamos a torcerlo? Acá dice que podemos torcer las escrituras, ¿no? Torcerlas no podemos torcer en su interpretación solamente, ¿no? Para que nos quede claro. Pero ¿por qué se torcen las escrituras? ¿A qué nos dice el hermano Pedro? ¿Por qué? Por falta de estudio. Dicen los inconstantes, los indoctos y los inconstantes. ¿Qué es un indocto? Alguien que no es docto, alguien que no sabe de un tema, ¿no? Hermanos, yo soy bien indocto en cómo conducir un carro. Mi hermano Héctor, que está triste, sabe muy bien cómo se conduce un carro. Y muchos de ustedes que tengan paz, yo no tengo idea, hermano. Entonces, si usted me dice, si yo le digo a usted, hermano, yo lo llevo al terminal, ¿usted qué me va a decir? No, yo como que llamo al hermano Héctor para que me lleve, ¿no? Usted tampoco va a ir porque están los doctores, ¿no? Doctores en medicina. O sea, ¿son doctos en qué? En medicina. Hay doctores que son doctos en cirugía, porque no todos los doctores son doctores en cirugía. Entonces hay unos cirujanos, tienen doctorado en cirugía. Entonces, ¿tú quién más quieres que te opere, el dentista o el cirujano? Tienes que abrirte y ver tu corazón, cómo está. El cirujano de corazón, especialista en corazón específicamente, un cardiólogo, cirujano. Entonces hay especialidades, y esas especialidades son una facultad, una idoneidad. Entonces, el estudio de las escrituras, hermano, el depósito de Dios nos hace doctos, porque nosotros no somos doctos por nosotros mismos. Es el depósito de Dios, el estudio de la teología, que es lo que está tratando, nos hace doctos en teología. No porque tengamos un doctorado ahí colgado en la pared, hermano, sino para que entendamos lo que hablamos del Señor, para que entendamos el depósito de Dios y podamos administrarlo y dispensarlo según Dios de la manera correcta. Entonces, esto no solamente toca la hermenéutica, toca todo lo que tiene que ver con el estudio de la teología. Pues me parece un buen tema para cerrar. Entonces, tenemos que ser doctos, o sea, estudiosos. ¿Quieres conocer al Dios verdadero? Tienes que estudiar. ¿Quieres saber cuál es el plan de ese Dios verdadero en la creación? Tienes que estudiar. ¿Quieres saber cuál es su disposición para la creación? Tienes que estudiar.
¿Quieres saber por qué la creación está en este estado calamitoso? Tienes que estudiar qué pasó con los ángeles, tienes que estudiar qué pasó con el Dios, qué pasó con el ser humano que quedó bien, cómo él cayó en pecado. ¿Cuál es la esperanza? Tienes que estudiar, pero la esperanza es Jesucristo. Ay, ¿quién es Cristo? ¿Quién no restauró todas las cosas? Entonces hay que estudiarlo. Hay que ser doctos, duchos, pilos. Eso es por ahí. Y por eso requiere estudio. Y la siguiente cosa que dice ahí Pedro, por la cual se tuerce, ¿cuál es? La inconstancia. Para estudiar hay que ser constantes, hermano. Nadie es doctor en cirugía de corazón abierto estudiando una vez al año durante 50 años. Bueno, si me pasan las cosas. Entonces yo un día estudio un versículo, o estudio un poquito de teología, el próximo año estudio otro poquito de teología, vengo un martes, falto 5 martes, vuelvo y ya creo que soy doctor ducho, ¿no? Y ya sé cómo es la teología, salgo aquí, estoy como el hermano Jimmy con corbata, con saco, y ya me creo que no es por eso, no es para eso que estudiamos, pero una característica de los hombres de Dios que han llegado a ser doctos en la palabra, en la teología de Dios, es el estudio constante. Eso es importante. Si no estudiamos constantemente, si no leemos constantemente las Escrituras, si no perseveramos, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Y usted no llega a ningún lado en este estudio que están haciendo. Si leen de vez en cuando, es que me da pereza abrir el libro del hermano y ver qué es la teología, me da pereza profundizar, entonces no llega a ningún lado, hermano. Perezoso está esperando que le traigan la comida a la cama, dice la Biblia, y extiende su mano. No seamos así, seamos diligentes, estudiosos, porque si no, vamos a usar las Escrituras, dice aquí Pedro, ¿no? ¿Para qué? Para nuestra propia perdición, y no solamente a veces para nuestra, si Dios nos da un lugar de enseñanza. Imaginen que yo no hubiera estudiado, hermanos, que no me hubiera preparado, aquí estaría hablando yo cualquier cosa, hermanos. Entonces no solamente para la perdición mía, que vendría juicio para mí sin duda, sino también para los oyentes. Entonces no tenemos que hallar nuestros oídos escuchando personas que no estudian, que vemos que no son serias en la palabra de Dios, que no echan mano del depósito de Dios. No deberíamos escucharlos. Eso es dañar tus oídos, dañar tu vida, la salvación que Dios quiere fructificar en ti, aquello que Dios quiere producir en ti, hermano. Es dañar el proceso de Dios. Entonces debemos escuchar personas que vemos que son responsables delante de Dios con el depósito de Dios. Nosotros también tiene más áreas, ¿no? De los predicadores, de los hermanos que son idóneos, pero hablando de esa área, ¿no? No es un ejercicio solamente intelectual, hermanos, porque leyendo esas dos partes usted puede decir, para enseñar la palabra de Dios y el depósito de Dios solo es necesario ser docto y constante. También hay una parte espiritual muy importante. Lo que hablamos antes, el depósito tiene dos partes. Las verdades, hay que estudiarlas constantemente y conocerlas, pero también hay que vivirlas. Esa es la parte experimental. Entonces, alguien que predica muy bien, porque se baja del púlpito y pasa el anticristo, tampoco es digno de ser escuchado, ¿no? Yo cada rato encuentro hermanos que dicen, es que el hermano enseña tan bien. Allá en Florida Blanca hay un hermano que es doctor de medicina, y enseña bien, pero habla mucho sobre la familia, y yo veo su familia y hermano, no me gana de escucharlo nunca, porque no es ejemplo de lo que predica. Habla sobre la salud y que hay que comer bien y no lo ve gordo, hermano. Hasta predica sobre la salud y que se debería comer bien y cuidarse y no lo ve gordo. Y comiendo lo que dice que no hay que comer. Entonces no le da pereza escuchando al hermano realmente. Le duelen los oídos, hermano. Eso causa, tenemos que tener discernimiento, hermano, de esos aspectos de la enseñanza. Entonces, porque usted está haciendo teología, ¿para qué, hermano? O sea, que solamente usted está haciendo para saber. No, hermano, si usted es mamá y papá, te va a hablar a sus hijos teología. O sea, ¿quién es Dios? Que Dios creó todas las cosas. Si usted, por ejemplo, es homeschool, papá es homeschool, o si así sea papá y su hijo estudia en el colegio, usted enseña quién es Dios, que Dios creó todas las cosas, para qué las creó, que Dios creó el ser humano, cómo es el ser humano, porque el ser humano pecó, que hay ángeles, que hay demonios, que hay una salvación en Cristo Jesús. Esto es para cualquiera, hermanos. Usted va a enseñar, todos aquí son maestros de alguna u otra manera. Tal vez no todos para un púlpito, pero todos somos maestros. Cuando un incrédulo nos pregunte, de nuestra fe dice que debemos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. Esto es importante, hermanos. Luego dice el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano ¿qué? Que los filósofos inconstantes torcen las Escrituras. Sépalo de antemano, ¿no? Ya lo saben. Guardaos. Lo que hablamos ahora, guardarnos de qué? De escuchar a ese tipo de personas y guardarnos de ser así. Guardaos,
no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, ¿no? Y cuidado lo que escuchamos, a quien escuchamos. Dice luego el versículo 18, antes bien, esto que debemos hacer, creced en la gracia. La gracia está la vida del Señor, la parte orgánica del depósito en nosotros, pero luego dice, ahí está el equilibrio y el conocimiento de nuestro Señor, lo que es la teología. Entonces están las dos áreas, hermanos, del depósito de Dios: la experiencia del Señor en su vida y el conocimiento del Señor que estamos experimentando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, con eso quiero cerrar este corto estudio, hermano, sobre el asunto. Espero que el Señor nos haya hablado, hermano, que hayamos el foco, hermano, principal de lo que el Señor, pues la carga que el Señor me dio acerca de esto, hermanos, es que veamos la importancia. ¿Usted vio la importancia, hermano? Creo que el Señor llevó a cabo el propósito de la carga que puso. Que veamos la importancia del estudio teológico. Para que veamos qué amplio es, que esas terminologías que parecen todas raras, realmente describen cosas bien palpables para nuestro día a día, como seres humanos y más que nada como hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, oremos, damos gracias y no sé si hay tiempo de preguntas o algo así. Damos gracias, Padre, por ese tiempo, Señor, de poder escudriñar, Señor, acerca de estos asuntos y ver que son importantes para ti, Señor, que son importantes para nosotros, para nuestro crecimiento, Señor, para nuestra formación como cristianos, como tu cuerpo, Señor. Hemos podido ver y hablar un poco, Señor, de las consecuencias, Señor, de esto. De no prestar atención, Señor, al estudio sistemático de tu persona y todo lo que tú has provisto a través de ti mismo, porque todo proviene de ti, Padre. Todo esto que hemos hablado realmente, Señor, es una extensión de tu persona, de tu propósito, Señor. Nosotros estamos aquí porque tú eres el Dios verdadero. Estamos aquí por causa de tu carácter y tu excelencia, Señor. Estamos aquí por causa de tu plan, Señor. Y estamos aquí en Cristo por causa de tu salvación tan grande que nos has dado en Él. Porque tú lo enviaste a Él, Señor. Estamos aquí, Señor. Y estamos aquí, Señor, esperando tu venida, Señor. Mientras tú nos edificas como tu pueblo, Señor. Mientras tú nos enseñas tu palabra y nos preparas, Señor, para enseñar a otros. Y para lo más importante, Señor, por mostrarte a ti el único nombre de Jesucristo que nos ha enviado. Damos gracias, Señor. Te pedimos que nos permitas ver la importancia del estudio y nos des la diligencia para ponerlo por obra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No, todo quedó súper claro. Hay trataste la hermenéutica, pero no las pautas. No, es que como no es una profundización. No, o sea, que solamente el estudio hermenéutico nos quería llevar más tiempo del que usamos hoy. Ok. Sí, de todos modos, hermenéutica con Alberto fueron como 9 horas. Entonces no alcanza más. Y eso que solamente fue una... La introducción a la hermenéutica. Viendo las reglas básicas, principales. Pero pues la idea es eso, ¿no? Que uno pueda estar animado para poder continuar, para poder saber que todos los temas son importantes. Son Y que van a verlos todos. Sí. Entonces dice, pero algo importante que hablaba de la teología, la teología sistemática, decía, la teología sistemática es qué dice la Biblia acerca del tema. Y por eso es importante la hermenéutica y lo que estaba enfocando mucho Alberto. Lo decía bíblica. El estudio. La bíblica. Y acerca del estudio, entonces la sistemática es porque es organizada, pero todo tiene que estar basado en la base de todo, de eso es la Biblia. Entonces, por eso volví a enfatizarlo y es importante recordarlo, ¿no? Sí, y algo importante, hermanos, cuando yo me convertí, algo que a mí me benefició mucho, para que yo sea como soy ahora en el Señor, es que el misionero que me discipuló lo hizo con Romanos, y como hablábamos, Romanos es teología sistemática. Entonces, eso, ¿por qué es tan importante? Porque la teología sistemática, como tiene una lógica y un orden, ayuda a que no tengamos huecos teológicos. Que es un hueco teológico, que entiende algunas partes, hablas cosas sublimes de una parte, pero cosas básicas a veces como que no las entiendes.
que Cristo viene y no sé qué, pero no entiendes ni siquiera qué es el Evangelio. No, entonces eso, ¿de qué se habla de los nefilim y tantos temas que hay para hablar? Tantas preguntas que hacemos, uy, ¿cómo fue el anticristo? Ajá, pero ¿cómo es la Trinidad? Es más importante, ¿no? Entonces, la teología sistemática te permite no tener esos baches, esos agujeros en tu entendimiento de Dios. Te tener todo un entendimiento amplio y un panorama claro. Todo es tan importante la teología sistemática. Que mi discípulo a mí no me dijo, te estoy enseñando teología sistemática. Lo estaba haciendo con la Biblia y eso fue un beneficio muy amplio para mí, porque claro, todo tenía mucha lógica como presentaba el Señor, su plan, su salvación, todo tenía mucha lógica. O no es lógico lo que estamos viendo, todo tiene un sentido. Entonces, porque a veces nuestra mente está todo mezclado, nuestra fe, todo revuelto, hermanos, y nada tiene un sentido ni pie ni cabeza. Pero esto le da como un sentido, el rompecabezas del plan, de la economía divina general de Dios. Alicia va a preguntar algo. No, pues se nos dijo ahorita que la gloria de Dios no es una luz así, sino que es ¿qué? La gloria es como la gloria del hombre. ¿Qué es la gloria del hombre? Lo que el hombre hace. ¿Qué es la gloria de Dios? Pero la gloria de Dios pues es más tremendo, porque no solamente lo que él hace, o sea, lo que habla de lo que él ha hecho, sino su misma persona. Quién mismo es y su excelencia, su carácter, sus atributos, es también su propia gloria. Él mismo es gloria, es glorioso, y lo que él hace es glorioso y habla de su gloria. Por eso dice la Biblia que su eterno poder, su gloria, todo nos ha revelado a través de las cosas hechas. Porque es como un reflejo de su gloria. Pues, así como pensamos que pecado es como una nube negra que flota, pensamos que gloria es como una nube que baja. Y eso no es, según la Biblia, ¿no? Hay veces que la gloria de Dios se manifestó de esa manera. Pero eso no es la gloria de Dios, una niebla que baja ahí en la mañana porque está subiendo por Montserrat, ¿no? Eso no es la gloria. La gloria es algo más profundo, es Dios mismo, su persona. Entonces se gloriece en conocerme, eso es lo glorioso. Que él mismo es el Señor de la gloria. Entonces, eso es importante porque mala teología sobre la gloria de Dios sacó esa canción de la gloria de Dios. Porque todos hablábamos que la gente que escribe canciones para el Señor y alabanza primero de conocer quién es Dios y estudiar teología propia. Los que cantan al Señor, que dirigen alabanza al pueblo de Dios. De ser teólogos. En ese sentido. No de cartón, sino de conocer a Dios, ¿verdad? Y experimentarlo. Porque todos esos salmos que es experiencia de David con Dios, conociendo los atributos de Dios, Dios manifestándose a él. No solo en conocimiento, sino él experimentando a Dios en persecuciones, en dificultades, en muchas cosas, hasta en medio del pecado. ¿No? Salmo 51, entonces, hasta en las victorias. Entonces, ahí se ve la persona de Dios y es su gloria. ¿Quién es él? De teología sistemática. Como lo hay en la hermenéutica, también hay libros de teología sistemática de MacArthur, hay muchos hermanos muy buenos que son buenos leerlos. Son buenos leerlos, pero todo está en la Biblia realmente. Esos libros a veces reúnen todo lo que está en la Biblia y te lo ponen junto en cada tema, entonces es muy útil. En vez de buscar por todos lados lo que son los atributos de Dios, de repente hay un hermano que ya estudió todo eso y me lo puso todo lo que está en la Biblia en un solo tratado. Entonces es muy útil. Entonces la teología sistemática es muy... Entonces puedes leer el libro de teología sistemática. Aparte, bueno, ahí lo están leyendo. Entonces ya lo están haciendo. Por eso consejo así, pues estudiar constantemente, leer siempre, estar buscando temas que equilibren todos los asuntos, no solamente un poco. Por eso que es teología sistemática y no solo una teología, porque hay unos desequilibrios. Estudiarla toda y en orden. Sería un consejo estudiarla en orden, estudiarla por partes. Constantemente. Algo que también me ayudó a mí cuando, o sea, por ejemplo, lo que el hermano Gino habla de la teología y ese orden, pues en Romanos se ve, en cada libro se va a ver ese mismo orden. Por ejemplo, cuando yo empecé a ver Génesis, en Génesis también se empieza a ver desde el principio lo mismo. En el principio creó Dios y empezar a hablar de Dios, después su creación, su propósito. Entonces como que todo Génesis también nos va llevando hasta cuando dice que Génesis 3:15 acerca del Salvador, entonces todo nos va llevando como un orden, el mismo Señor ha puesto como un orden para poder enseñarnos todos los profetas mirando acerca de quién iba a venir. Entonces Cristo, la salvación, Nuevo Testamento, yo creo que algo que uno puede hacer es empezar a estudiar la Biblia en orden y sería una ayuda grande, porque eso mismo nos va, o sea, como que el mismo Señor, o a uno le pasa, está leyendo algo y como que el Señor empieza a conectar todo. ¿Se acuerda de lo que usted vio acá? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de eso? Y lo empieza a conectar.
va haciendo eso también. Entonces sería bueno tener como un estudio en orden de la Biblia. Una lectura en- Por eso es bueno la predicación expositiva, como están estudiando aquí, ¿no? Sí, Primera de Pedro, segunda de Pedro sigue hasta que se acabe. sí, Un versículo después del otro. pero Un libro primero, después otro libro. y se van quitando esos huecos, porque hay huecos que todavía, a pesar de la misma teología sistemática, va a dejar, porque como no ha sido en orden todo lo de la Biblia, va quedando un huequito, y cuando se estudia ya en orden, el Señor lo tapa, se va dando cuenta de que eso se necesitaba. Sí, esos agujeros teológicos que hablábamos ahora, se van tapando así. Y pues digamos la base que nosotros cuando estábamos viendo prolegómenos, nosotros vimos en prolegómenos antes de la teología sistemática una teología dogmática, y antes de la dogmática una teología bíblica. Y antes de la teología bíblica vimos una teología que se llamaba del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y de ahí, al unirlos, nos daba una teología bíblica. ¿Qué es lo que piensa, digamos, cuando hablábamos del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo? ¿Cómo es la teología de Pablo? ¿Qué piensa Pablo? La cristología de Pablo. O sea, todo lo que Pablo habla acerca de esto, pero eso no es el todo. Ya después el Nuevo Testamento, la teología del Nuevo Testamento. Después toda la teología del Antiguo Testamento. Y de esas dos, esta es la teología bíblica. Y esa es la base para la teología sistemática. Entonces la teología bíblica realmente sería como la base para que nosotros, o sea, vamos leyendo, vamos entendiendo, y eso mismo nos va ayudando a entender la teología sistemática. Entonces, entendiendo esa base que es la teología bíblica, desde ahí se parte. Y la dogmática, que ya son los temas, algunos temas. Y la sistemática, que es el orden de esos mismos temas, ya de un orden lógico, de un orden, o sea, de un orden. Porque pues la dogmática es como, ¿qué dice la oración? La oración en el Antiguo Testamento, la oración en Noé, en Abraham, después la oración en los profetas, la oración en el Nuevo Testamento. O sea, empieza a mostrar todo lo de la oración, y ya después lo que hacen es ordenarla, que ya sería la teología sistemática. O la dogmática, y entonces ya un sistemático. Sería bueno esa parte, tener como la base la teología bíblica.